Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, y vamos a leer los versículos del 20 al 25. Hechos 27, del 20 al 25. Dice así la palabra de Dios: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Bien, pues podemos ver a estas alturas del libro de los Hechos cómo la vida de Pablo ha tenido un cambio. Y ha tenido un cambio porque ya no está frente a un concilio, ya no está ante los gobernantes, ya no está preso en una celda, pero sí ahora está prisionero en este barco, ¿verdad?, que está navegando y que por lo visto tuvieron algunos problemas con el tiempo, una gran tormenta. Para Pablo las pruebas no han terminado, siguen de una u otra manera, simplemente han cambiado de lugar, han cambiado de situación. Y a veces pasa así en nuestras vidas. Seguimos teniendo problemas de una u otra manera. Por eso cuando uno lee este capítulo del libro de los Hechos, pareciera que uno, no sé si ustedes al leer están visualizando el contexto y mira, a lo mejor dicen: oye, Pablo estaba en el barco, el olor que hay ese al mar salado, las gaviotas que pudieran haber por ahí. Uno empieza a visualizar estas cosas, pero luego se empieza uno a adentrar en la experiencia que están teniendo, en este caso, Pablo y todos los que estaban en la barca. Ciertamente la vida, como decía mi papá, tiene días placenteros, que los disfrutamos y le damos gracias a Dios por ello. Pero también la vida tiene días de muchos problemas, que también le damos gracias a Dios por ello, porque experimentamos nuevamente que Dios no nos deja, va a estar siempre con nosotros en las dificultades. ¿Cómo reaccionarías al saber que el barco en que navegas va directo a esa tormenta? Y podemos ver cómo reaccionó Pablo. Y vemos que Pablo, el apóstol Pablo, reaccionó como siempre lo hizo. Reaccionó siempre dependiendo del Señor, buscando la guía del Señor.
Y ahora lo vemos aquí en este barco que está zozobrando, que tiene paralizado a la tripulación del pánico por la tormenta, pero el apóstol Pablo vemos cómo los invita ahí a calmarse, a tener buen ánimo. Y ahí en el versículo 24 le dice el Señor a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces podemos ver cómo esa seguridad de Pablo, esa confianza de Pablo, que las personas estaban viendo que ante tal situación él estaba con paz, no era por sus propios méritos, no era por Pablo mismo, sino por el Señor que estaba ahí con él, guardándolo, dándole instrucciones, diciéndole: no temas, no va a pasar nada, yo te voy a cuidar junto con todos los que están contigo. Qué bendición tenemos cada vez que nosotros estamos acudiendo a la palabra de Dios, y a través de las experiencias que tienen los creyentes que están ahí descritas en la Biblia, cómo podemos nosotros también tomar de esas experiencias, poder ver cómo Dios da las instrucciones, poder ver cómo el creyente se hace de esas instrucciones, las aplica a sus vidas y cómo tienen cumplimiento. De tal manera que cosas que no se habían visto en ese entonces, las estaban experimentando todas las personas que conocían al Señor, que vivían entregadas a Él. Nosotros hoy en día no estamos exentos de las tormentas, de los problemas a nuestras vidas. Entonces, el título de esta predicación se llama Anímate en los problemas. Anímate en los problemas. En primer lugar, porque aunque tú no los origines, estás en medio de ellos y necesitas estar firme. Nos dice ahí el versículo 9 del capítulo 27 de Hechos: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. El apóstol Pablo estaba advirtiendo muy claramente de la situación en que se encontraban. Pero Pablo, como una persona de Dios, estaba siendo ahora, de ser un preso, Pablo ahora estaba siendo el capitán de la nave. Cosas que veíamos también en la vida de Pablo con anterioridad, ¿no? Pablo estaba preso en una cárcel y resulta que él ahora era el carcelero, ¿no? Entonces, ¿cómo en el Señor cambian las cosas de un extremo a otro? Como lo estaba pasando aquí. Estaba pasando aquí que Pablo, entonces, en vez de que el capitán de la nave, del barco, tomara el control, pues no, era Pablo el que estaba tomando el control y estaba siendo una guía para las personas. Yo le doy gracias a Dios por las oportunidades que nos da de predicar el evangelio a las personas que están a nuestro alcance, y le doy gracias a Dios porque les compartimos la necesidad que tienen del Señor Jesucristo, porque si no tienen a Cristo el corazón, no tienen vida eterna, están perdidos rumbo a la condenación, hacia el infierno eterno. Y sin embargo, pues en su amor y misericordia, ahí estamos sirviendo a Dios, y queremos que todos nuestros amigos, todos los que conocemos, vengan al Señor Jesucristo y experimenten su benignidad.
Porque vemos aquí muy claramente en esta historia cómo las demás personas no conocían al Señor. Y aunque cada quien tenía su Dios con D minúscula, pues de esto no les servía. Sin embargo, el apóstol Pablo, de ser una persona que persiguió a la iglesia, persiguió a los creyentes, que después se entregó al Señor Jesucristo, ahora vemos cómo lo sirve y cómo tiene una seguridad aún en medio de un problema no menor, como es estar en un barco en la inmensidad del mar, bajo una tormenta, donde sabemos que el barco también tuvo mucha pérdida. Y claro, obviamente, pues los pensamientos vienen y decimos, híjole, esto se va a hundir. Que eso sería lo más normal. Pero aquí hay algo sobrenatural. La instrucción de Dios. El cuidado de Dios. Ninguno de ustedes va a perecer. Gracias a Dios por sus cuidados. Como ahora también. Vemos cómo Dios ama de tal manera al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sin embargo vemos que no se quiere aprovechar estas oportunidades de tener la vida eterna. Por eso te invitamos, si tú no tienes a Cristo en el corazón, a que consideres tu vida delante de Dios, vengas a Él, te arrepientas de tus pecados y recibas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, y entonces tendrás la vida eterna y tendrás al Señor como tu mejor aliado, así como lo vemos en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué mejor aliado en esos momentos tan difíciles? Dios le dio el consejo a Pablo, Pablo lo creyó con todo su corazón, y vemos a un Pablo exhortando a los de la tripulación a que tengan buen ánimo. Sin embargo, podemos ver también en este pasaje cómo en muchas ocasiones el hombre quiere guiarse por su propia sabiduría, por su propio consejo, pero esto no le lleva a ningún lado. Y esto lo podemos ver ahí en el versículo 11 de Hechos 27, donde nos dice, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Así que no nos debe resultar extraño que una persona sea arrastrada por sus malas decisiones y que también arrastre a todos los que están alrededor, porque ciertamente les afecta de una o de otra manera. A veces hasta son justificantes, ¿verdad? No, es que mi papá también lo hace, ¿verdad? Pues yo también lo hago. Pero no es así, cada quien va a sufrir sus consecuencias. Entonces hay que oír primero la voz de Dios para entonces seguir adelante seguros en la vida que tenemos por delante. Es bien importante esto, es básico. Primero, oír la voz de Dios. Después, ¿verdad?, hacer la voluntad que sabemos que tiene cumplimiento de bendición para cada uno de nosotros. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo de lo que pasa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, esas tormentas financieras que se anuncian, ¿no? Y hay gente que por más que se anuncien esas tormentas financieras, no hacen caso omiso y empiezan a gastar lo que no tienen y luego se vienen en problemados. No sé si hace muchos años, me acuerdo que estábamos en una crisis aquí en el país y los bancos con mucha facilidad daban las tarjetas de crédito, pero una facilidad como yo no lo había visto. Y la verdad yo tenía poco de convertido, tendría algunos 3 años de convertido,
ha de haber sido allá por el 94 más o menos. Y yo me acuerdo que uno de los consejos que me dio el que me estaba discipulando es decir, no lo hagas. No lo hagas porque no vas a tener cómo solventar esos préstamos, entre comillas, que te están dando. Y te vas a emproblemar más. Y recuerdo que muchos se emproblemaron más. Demasiado. Hasta algunos quitarse la vida misma, ¿no? Pero sí fue una situación muy alarmante. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 5 y 6? No nos dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por supuesto que sí lo afirma así. Entonces, debemos de manejar esas adversidades en el Señor Jesucristo. Y la Escritura nos da ejemplo de cómo en medio de una tormenta abunda su paz, ¿verdad? Para cada uno de sus hijos. Entonces, sé de buen ánimo, en segundo lugar, porque el Señor está siempre guardándonos, porque el Señor siempre está guardándonos. En el versículo 22, Pablo declara que los exhorta a todos los que estaban con él a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Y esto Pablo lo declaró con certeza, porque sabía que así iba a suceder, como comentábamos hace rato. Vemos cómo las personas tenían otras ideas, no querían tomar en cuenta al apóstol Pablo, pero fíjense cómo Pablo no dejó de exhortar a todos, y sobre todo al capitán, a toda la tripulación, cuando les dice, ahí en el versículo 21, les dice, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo estaba dándole la razón a las personas porque él insistía en esas instrucciones. Sin embargo, no le hicieron caso. Y nos dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Quién estaba narrando estos hechos? Era Lucas el que estaba narrando. Él era testigo de todo lo que estaba sucediendo. Él volteaba también, me imagino, para todos lados y dice, ¿quién nos va a salvar? Sin embargo, también él, confiando en el Señor, pues junto con Pablo, pues estuvieron firmes y constantes, pero había una realidad en sus vidas que estaban ahí viviendo. Entonces fue cuando Pablo se levanta en medio de todos y los exhorta con dos propósitos. El primer propósito fue recomendarles las consecuencias de sus malas decisiones, y por el otro lado animarles en medio de una situación muy difícil, la tormenta que estaban experimentando. ¿Puedes imaginarte a un hombre decir esto en medio de semejante problema? Estás en un problema muy grande. ¿Puedes quedarte quieto? Meditar en tu corazón la palabra de Dios y apropiarte de las promesas de Dios
en medio de ese problema que encuentras? Ciertamente hemos experimentado cosas muy duras. ¿Puedes en medio de estas cosas, si se volvieran a presentar, tener buen ánimo, depender del Señor, guardar la voluntad de Dios sabiendo que estás en sus manos? Pablo estaba muy seguro de esto, y tan seguro estaba que exhorta a la tripulación. Los que conocemos al Señor Jesucristo, los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador personal y también como nuestro Señor, porque ciertamente un verdadero creyente pudiera dejarse de tomar de las manos del Señor y no ser su Señor, sí su Salvador, porque la salvación no se pierde, pero es Cristo el Señor de tu vida. ¿Estás dependiendo totalmente de Él? Fíjense qué experiencia tan extraordinaria están viviendo aquí el apóstol Pablo, Lucas, los que los acompañaban. Digo, qué experiencia tan preciosa, porque para nosotros es una guía de qué hacer en medio de los problemas, por muy grandes que sean, por muy faltos de solución que nosotros mismos podamos ver, y que a veces queremos recurrir a todos aquellos lugares o personas donde podamos solucionarlos por nuestras propias fuerzas. Pero ¿es una decisión acertada? Definitivamente no. Primeramente, lo que tenemos que hacer es depender del Señor frente a estos malos tiempos, y así por Él estar firmes. Y fíjense que como dentro de esta experiencia, no menor, como dice la misma Escritura, ahí en el versículo 23 de nuestro pasaje, dice, porque esta noche, fíjense cómo el apóstol Pablo dice con tanta seguridad, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién era este ángel de Dios? Pues era el mismo Señor Jesucristo que estaba ahí. ¿Cuántas personas nos dice la Escritura que había en la barca? Dice que eran 276 personas. No era una tribulación menor. Y yo diría, bueno, 277, porque el Señor estaba también ahí con ellos, ¿verdad? En medio, ¿no? Entonces vamos a decir que el Señor estaba ahí también, guiando al apóstol Pablo. Y vemos cómo el apóstol Pablo tenía sus ojos puestos en el Señor Jesucristo. No necesitaba más. No necesitaba más que recibir la instrucción de Dios. Yo me imagino, ¿no?, pensando en esa situación. Bueno, Señor, es una experiencia más. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque ciertamente en las otras ocasiones vemos cómo el Señor guardaba a Pablo. ¿Se acuerdan cuando lo querían también matar? Y cómo Dios manejó toda la situación para que Pablo fuera colgado por el muro. Y no eran muros pequeños. Ahora que vemos la ciudad de Jerusalén y vemos esos muros altos, pues yo me imagino y digo, no era un muro bajo, pero al final podemos ver muchos detalles, pero al final vemos cómo Dios está ahí proveyendo, manejando la situación para mantenernos con bien. Por eso creo que debemos de tener siempre ese buen ánimo, pero no un buen ánimo de nuestras propias fuerzas, sino un ánimo que proviene del Señor.
que sabemos que en Él estamos en sus manos y que Él es un Dios todopoderoso, donde puede hacer todas las cosas, donde no hay imposibles para Dios. Por eso el apóstol Pablo recibe la instrucción y él la cree con todo su corazón y luego la comparte a los demás. Recibimos la instrucción, la creemos con todo nuestro corazón y vivimos en esa instrucción. Y le damos gracias a Dios porque su palabra la tenemos revelada en la Biblia. Su voluntad aquí está revelada y lo único que falta es que acudamos a ella y estemos viviéndola también, como lo vemos aquí en la vida del apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, cuando le dan esta instrucción, él dice: no temas, que me hizo recordar lo que desde tiempos antiguos Dios también le había dicho al pueblo de Israel: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y quién estaba ahí en la barca con el apóstol Pablo? El que estaba sentado a la diestra de Dios, el Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es recordar que Dios no nos deja, siempre con nosotros está, donde quiera que andemos. No es por la circunstancia en que nos vamos a encontrar si Dios está o no está. Dios está en cualquier circunstancia que nos encontremos, por muy fuerte que sea, por muy solos que nos sintamos, nunca vamos a estar solos. Si a veces que me he subido a un barco y luego que ya no veo tierra firme, digo: oh cielos, ¿verdad? ¿Para dónde corro aquí, verdad? Imagínense en medio de una tormenta. Gracias a Dios por lo que la palabra de Dios nos transmite a través de la vida del apóstol Pablo. Y vemos cómo ahí el apóstol Pablo hace una declaración, como leíamos en el versículo 23, de quién soy y a quién sirvo. Creo que esto es una frase que no debemos perderla de nuestras vidas. De quién somos y a quién servimos. Somos del Señor Jesucristo porque le hemos recibido en el corazón. Somos hijos de Dios, un regalo precioso que Él nos dio, la vida eterna. Y Dios quiere que también estemos todos involucrados en servirlo a Él. Obedecerlo, ser sensibles a la guía, a su voluntad. Y más cuando vienen esas tormentas a nuestras vidas. Entonces vemos una y otra vez cómo el apóstol Pablo, las palabras del apóstol Pablo, pues son de bendición para toda esa tripulación, ¿verdad? Donde les dice: tened ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como Él me ha dicho. Ninguno de la tripulación va a perecer. Sí, va a haber pérdidas materiales. Y claro, hubo pérdidas materiales. ¿Se acuerdan que ellos tuvieron que tirar muchas cosas hacia el mar para aligerar el peso de la nave? Sí, se perdieron cosas materiales, pero la vida de ninguno se perdió.
Y pues también nosotros podemos tener pérdidas materiales como consecuencia de nuestras malas decisiones, o porque sin saber estamos en una situación que decimos: Señor, no sé por qué estoy experimentando esto, yo estoy a cuentas contigo, pero si estás como has estado conmigo, Señor, pues glorifico y honro tu nombre en medio de esta situación. Y podemos tener alguna pérdida, pero sin embargo no perdemos, ¿verdad?, nuestra comunión con Dios, no perdemos el deseo de servirlo, no perdemos el deseo de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y digo creciendo en la gracia porque crecer en la gracia es crecer en el conocimiento del Señor, en la aplicación del conocimiento en la palabra de Dios. Entonces, dice aquí el versículo 33 de nuestro pasaje, que cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, fíjense cuántos días habían pasado, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. ¿Y cómo podían comer en medio de tanta zozobra, verdad? Hay pruebas que hasta, como decíamos, nos quitan el apetito. Pero tenemos un Dios quien habla y responde. Y podemos confiar en Él plenamente. Nos dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fíjense, me gusta la frase que dice que si pedimos conforme a su voluntad. La palabra de Dios tiene cumplimiento, pero cuando nosotros queremos pedir cosas fuera que no están en la voluntad de Dios, ¿cómo Dios nos las va a responder? Definitivamente no lo haría de ninguna manera. ¿Por qué? Porque sería invitarnos a que nosotros nos hiciéramos, que no fuéramos hacedores de la palabra de Dios, cuando Dios siempre lo que nos dice una y otra vez es que seamos hacedores de la palabra de Dios y no oidores olvidadizos. Ánimo en los problemas. En tercer lugar, porque siempre cuentas con la instrucción de Dios, y esto demanda obediencia a nuestras vidas. Nos dice los versículos 23 y 25 de nuestro pasaje. Dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. El apóstol Pablo también, ahí en el versículo 31, le dice al centurión y a los soldados que estaban ahí en el barco: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Esto es, si no siguen ustedes las instrucciones que les estamos dando, ¿cómo pues se van a salvar? Siempre que viene una situación difícil a nuestras vidas, vemos cómo lo primero que se hace es querer huir de ese momento.
Viene la desesperación, como lo vemos aquí en la barca, que los marineros empezaron a desesperarse, de tal manera que hasta querían abandonar el barco. Pero Pablo les dijo algo tan cierto como el que no abandonaran la nave, porque si la abandonaban se iban a perder. Pablo, como el nuevo capitán, ahora da este golpe de autoridad sobre la vida de todos los que estaban ahí. Él sabe de la importancia que era de permanecer juntos en el barco para ser salvos. El asunto aquí es que no podemos abandonar las instrucciones de Dios si queremos tener sus bendiciones. Y a veces la tendencia es esa, huir de los problemas, no aplicar los principios de la palabra de Dios también. Pero no podemos dejar que el Señor nos cubra, así como el barco estaba por hundirse, si no estamos atentos a ello, si no ponemos, si no fijamos, como dice el coro, nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Las tormentas no cesarán porque abandonemos el barco. Por ejemplo, si hubieran bajado del barco, el problema se iba a empeorar en sus vidas. Sin embargo, vean cómo Dios tiene cuidado, y a través de un hijo suyo, el apóstol Pablo, insiste para que todos preserven la vida. Hoy por eso el compartir el evangelio es muy importante. Queremos que nuestros seres que están, seres queridos o que tenemos muy cercanos, no se pierdan en la condenación eterna. Es bien importante que les compartamos el evangelio. Y que así, compartiéndole el evangelio, si ellos no quieren tomar una decisión por el Señor Jesucristo, nosotros somos limpios de esa sangre, ¿verdad? Pero por lo menos decimos: Señor, lo hice por amor al alma que está perdida y por amor a tu nombre también. Y podemos ver aquí cómo el apóstol Pablo tenía un amor por esas almas, para que no se perdieran, para que en la desesperación no cometieran actos que iban a perjudicar sus propias vidas. Vemos cómo al apóstol, a Lucas no se le escapó ningún detalle de este naufragio, ningún tripulante, como lo había dicho Pablo, se perdió. Al final, aunque el barco se perdió por esta tormenta, pues gracias a Dios estas vidas no se perdieron. Y yo creo que ahí el testimonio fue muy firme del apóstol Pablo en su confianza al Señor. Pablo, vemos cómo una y otra vez permanece en la nave, cuidando a los tripulantes, exhortándolos, animándolos. Y creo que esta actitud bien podemos nosotros tenerla en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestros hogares, donde quiera que andemos, de tal manera que ese ánimo producido por el Señor, ¿verdad?, por la obediencia a su palabra, pues venga a ser de bendición y de sed para todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Bien. Dios hizo que el barco se salvara. El Señor Jesucristo estuvo presente en cada momento
de esta tormenta. Podemos ver ya después cómo el barco y la tripulación se salvan. Y pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es un Dios que está en la vida práctica, que está en nuestro diario vivir. Uno de los textos más tristes que puedo yo leer en la Biblia es que cuando dice aquí que en el versículo 20, cuando no viendo el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una gran tempestad, dice, se había perdido toda esperanza de salvarse. Y me acuerdo mucho de ese estudio que precisamente nos habla cuando las nubes están tapando, ¿verdad?, el cielo. Pues sí, vemos esas nubes cargadas, oscuras, con mucha lluvia, haciendo daño, pero también recordamos esa promesa de que Dios no nos deja, siempre con nosotros está, que sabemos que también arriba de esas nubes está ese cielo, ese sol brillando, y que en un momento dado eso va a pasar por algún tiempo, no sabemos cuántos días, pero va a pasar. Pero lo que sí debemos es siempre manteniéndonos confiando en el Señor. ¿Qué haces cuando las estrellas ya no se dejan ver y cuando no aparece el sol por muchos días? ¿Qué haces en medio de una tormenta? ¿Consideras a Dios en tu vida, en cada uno de los detalles, de manera específica o de manera muy general? Yo creo que es muy importante que sea de una manera muy específica, ¿verdad? Si oramos por cuestiones muy específicas, vamos a ver las respuestas también muy específicas de parte del Señor. Entonces vivamos siempre confiados en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, sabiendo que Él siempre nuestras vidas las lleva hacia la orilla, y sabiendo también que si en caso de que partamos de este mundo, la vida continuará mucho mejor en la presencia de Dios. Que Dios les bendiga.